Los fluidos son importantes tanto en nuestra vida cotidiana como en los procesos de la industria, porque estos mejoran nuestra calidad de vida. La circulación de los fluidos tiene gran importancia. No solo en la ingeniería química sino en casi todas las ramas de las ingenierías. Su importancia se basa en que el estudio del movimiento de los fluidos es fundamental para comprender y predecir su comportamiento en diversas situaciones, tanto de interés práctico como industrial. Un fluido puede pasar por 4 tipos de movimiento o deformaciones. Comenzaremos por la traslación. La traslación es el desplazamiento de la porción de fluido, en una dirección sin cambiar su forma, como se ilustra en la figura en 2 dimensiones. En la rotación, el fluido no cambia de forma. Al ilustrarlo usando una porción cuadrada de fluido, sus lados de X y Y giran en torno a una punta luego de un tiempo t. En este caso giran en torno a la punta de los vectores v y m. La dilatación es inducida por la formación de un gradiente espacial del campo de velocidad asociado con el movimiento del fluido, y corresponde a un campo de tensión normal, es decir, es una respuesta a un campo de esfuerzos perpendicular al elemento de fluido. Como el líquido carece de forma propia, solo puede tener sentido hablar de dilatación volumétrica, la cual es un fenómeno físico que implica una variación en las 3 dimensiones de un cuerpo, pues sus dimensiones dependen del recipiente que lo contiene, observándose un ascenso del nivel del fluido debido a que en general, los líquidos se caracterizan por dilatarse al aumentar la temperatura, siendo su dilatación volumétrica unas 10 veces mayor que la de los sólidos. Esta propiedad es importante en la ingeniería. Recordemos que los 2 fluidos más comunes para un ingeniero son el agua y el aire, el primero prácticamente incompresible y el segundo sensiblemente compresible. A continuación, resolveremos un ejercicio, en el que se aplicarán todos los conceptos anteriores. El problema consiste en que, dado un fluido, de densidad constante, encontrar su velocidad de rotación, de deformación volumétrica y angular. Primeramente, para hallar la expresión para calcular la velocidad de rotación, imaginémonos la siguiente situación. En la rotación, el fluido no cambia de forma, entonces una porción de fluido como la mostrada en la imagen, con los lados de X y de Y rotan respecto a una de sus puntas en un tiempo t. Ahora cada una de estas esquinas están ubicadas a ángulos de θ1 y de θ2. Teniendo en cuenta ello, si estos ángulos de rotación son lo suficientemente pequeños, se puede llegar a la conclusión de que los valores de estos ángulos en función del tiempo son iguales a las derivadas parciales de la velocidad, respecto a X y Y. Debido a ello, el promedio de la velocidad de rotación de la porción de fluido alrededor del eje Z es la expresión vista. Entonces, para calcular su velocidad de rotación, se utiliza la fórmula que se explicó anteriormente, que expresa la velocidad de rotación alrededor del eje Z. Haciendo uso de ella, se calculan las respectivas derivadas y se obtiene la expresión final. Hay que resaltar que haciendo uso de este vector también se puede definir la vorticidad del fluido, que hace referencia al rotacional del vector velocidad, y es de útil importancia en aspectos de la vida cotidiana. La dilatación de un fluido es una de las deformaciones más características, porque cotidianamente los fluidos no se mantienen con el transcurrir del tiempo. Esta se refiere a la contracción o expansión. De acuerdo con la figura y aplicando una aproximación por serie de Taylor, para un tiempo inicial, las puntas de la porción de fluido estarán localizadas como se muestra en la imagen. Al transcurrir un tiempo, el ancho y la altura del fluido pueden desplazarse como se muestra en la expresión, que representa el cambio de volumen en el tiempo. Al hacer el producto y eliminando términos semejantes, se da que el volumen relativo es. Teniendo en cuenta los procedimientos realizados con la expansión de la serie de Taylor, se obtiene que el volumen relativo del fluido viene dado por la ecuación. Y al sustituir las diferentes expresiones, se obtiene que la dilatación es cero. Algo muy importante resaltar es que la divergencia del vector velocidad describe la dilatación del fluido, además con ello se puede determinar si el fluido es incompresible o no. En nuestro ejemplo, se llega a la conclusión de que el fluido en estudio es incompresible, porque la divergencia da como resultado cero. La deformación angular está relacionada directamente con las fuerzas exteriores que actúan sobre el fluido. Como se ve en la imagen es cuando las puntas de la porción se desplazan angularmente ya sea en sentido horario o antihorario, cada una a una velocidad respectiva.
Al igual que en la rotación, cuando estos ángulos son muy pequeños, el valor de estos es aproximadamente la velocidad en la que se desplazan en esa dirección. Teniendo en cuenta ello, se calcula esta deformación mediante la expresión. Considerando la expresión anterior, se reemplaza en la fórmula y se obtiene la última ecuación teniendo en cuenta el sentido de la rotación. Cabe recordar que, aunque matemáticamente se puedan separar, la rotación, la dilatación y la deformación angular, ocurren en el fluido de forma simultánea, y no se pueden separar desde el punto de vista físico. Ahora hablaré sobre una aplicación de la caracterización del movimiento de los fluidos. Un buen ejemplo es la predicción del clima conociendo el movimiento del aire. En este caso es nuestro fluido estudiado. En meteorología se habla de vorticidad para indicar la rotación del aire atmosférico. Se dice que la vorticidad es ciclónica o positiva cuando tiene sentido antihorario, y anticiclónica o negativa cuando tiene sentido horario, lo cual se verifica en el hemisferio norte. La vorticidad es un campo muy útil para el pronóstico del tiempo pues está asociada a la producción de nubosidad. Los campos de vorticidad positiva son nubosos mientras que los de vorticidad negativa están asociados a cielos despejados. Esto se debe a que la vorticidad positiva está asociada con zonas de baja presión mientras que la negativa con zonas de alta presión. Por regla general, la alta presión produce divergencia del aire y cielos despejados, mientras que la baja presión produce convergencia y ascenso de aire, lo que se resume en nubosidad.